Hasta ahora hemos visto, en primer lugar, la estrategia empresarial y, en segundo lugar, cuáles son las habilidades que hay que tener para ser un buen emprendedor. Ahora pasamos a un paso más, que es el análisis externo. Dentro del análisis externo hay dos herramientas: Pestel, este punto o punto 1.3, y después las 5 fuerzas de Porter, que será el punto 1.4. Entonces, para comenzar con este análisis, lo que vimos en la estrategia empresarial es que uno de los requisitos imprescindibles para desarrollar una buena estrategia empresarial es hacer un buen análisis del entorno, un buen análisis del entorno de nuestra empresa. Y para ello os proponemos el análisis de Pestel, que es un análisis fácil de desarrollar y es sencillo y a la vez está muy extendido. Puede ser muy útil para tu empresa. Entonces, lo que vemos es que está clarísimo, es que las empresas en este momento, sobre todo ahora, no operan de modo aislado, sino que estamos en un entorno de muchísimos factores que están incidiendo continuamente en la empresa. Y además, este entorno es muy cambiante. De lo único que podemos tener certeza es del cambio. Entonces, en este entorno tan cambiante, diferentes factores nos afectan más o menos dentro de nuestra empresa. Y ahora vamos a presentar esta herramienta llamada Pestel, que nos va a permitir analizar el entorno general de la empresa. Entonces, el análisis Pestel precisamente lo que reúne son un conjunto de factores que son muy fáciles de recordar, porque diremos la P, políticos; E, económicos; socioculturales; tecnológicos. Y se han añadido dos más, que es el medioambiental y el legal. Entonces, vamos a presentarlo uno a uno para que sea muy fácil de seguir. Entonces, vamos a empezar por los factores políticos. Vemos que existen muchos factores políticos que nos pueden afectar. Por ejemplo, por temas de política fiscal. ¿Va a subir el IVA? ¿No va a subir el IVA? ¿Va a subir el impuesto de sociedades? ¿Cuál es la normativa laboral? ¿Cuál va a ser el régimen de los trabajadores? Eh, ¿Va a haber políticas de fomento a las inversiones? Es decir, muchos factores de tipo político que nos van a ayudar o a lo mejor nos van a dificultar nuestra labor como empresario. Entonces, por ejemplo, ahora vemos que ha habido subidas del IVA en determinados productos y servicios. En cambio, por ejemplo, vemos que en los próximos meses se va a bajar el impuesto de sociedades. Esto será una oportunidad, un factor positivo, probablemente. Después tenemos factores económicos. Los factores económicos normalmente son factores más fáciles de comprender porque todo el mundo entiende que la economía nos afecta como empresa, ¿no? El Producto Interior Bruto, por ejemplo, si va a subir, si va a bajar o si se va a mantener. Los tipos de interés. Sabemos que si suben los tipos de interés, es muy probable que una persona tenga menos dinero disponible para comprar mi producto. Después tenemos la inflación, que va a afectar mucho a la seguridad o a la inseguridad de los ciudadanos. Después tenemos muchos factores económicos también internacionales, como por ejemplo el cambio de la moneda. ¿Cuál es el cambio de la moneda euro-dólar, por ejemplo, si estoy negociando con los Estados Unidos? La tasa de desempleo es un factor muy importante porque de ahí va a determinar mucho el nivel de consumo y el número de personas que están dispuestas a consumir, ¿no? Como ejemplo, podríamos decir que si aumenta el PIB y bajan los tipos de interés, pues los consumidores tienen más confianza en la economía, tienen más ingresos disponibles y es probable que a lo mejor puedan comprar más cantidad de mi producto. Después los factores socioculturales. Vemos que los factores demográficos, de educación, la moda, el estilo de vida, los valores, todo esto influye, por supuesto, en nuestra empresa. Entonces tenemos que ver qué factores socioculturales nos están afectando ahora y prevemos que nos van a afectar en un futuro inmediato. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de ver. Antiguamente, los hogares eran hogares
compuestos por muchas personas, compuestos por a lo mejor 3, 5 y más personas, y sin embargo ahora cada vez los hogares son más reducidos y hay muchas personas que viven solas. Entonces, si mi producto es un producto de gran consumo, tal vez tenga que adaptar mis envases a una cantidad menor de producto para ser más atractivo precisamente para este tipo de clientes que viven solos. Después tenemos los factores tecnológicos que por supuesto son cada vez más importantes y desde luego el avance de estas tecnologías es imparable y nos afecta muchísimo. Pero no lo vamos a considerar tanto como una amenaza, que también lo puede ser, pero como oportunidades. Por ejemplo, gracias a las tecnologías tenemos la posibilidad de desarrollar CRMs que nos van a permitir una relación muchísimo más fluida y cercana con nuestros clientes. O, por ejemplo, Internet, que puede ser un riesgo para mi empresa, también puede convertirse en oportunidad si soy capaz de utilizar esta herramienta. Los factores medioambientales, que cada vez son más importantes y bueno, a veces que el cliente me elija o no, se va a deber sobre todo a cómo trato yo el tema medioambiental. Entonces, que yo pueda dar una seguridad medioambiental a mis clientes puede ser un factor de gran éxito, incluso de ventaja competitiva. Por ejemplo, pues obtengo una etiqueta ecológica. Los factores legales también cada vez son más importantes, ya que las administraciones, tanto las locales, autonómicas, estatales como europeas, cada vez exigen más cosas a las empresas, cargas adicionales, obras, normativas, procesos de verificación, procesos de calidad, etcétera. Así vemos en este gráfico cómo la empresa está en el medio y a su alrededor están todos estos factores que le están realmente afectando muy directamente. Y ahora es el momento para ti de practicar y entonces realiza una lista de cuáles son los factores que pueden afectarte. Además, puedes dar un paso más y decir, bueno, este factor, caída del PIB, ¿será positivo? ¿Será negativo? Y además, bien, además de ser positiva o negativa, ¿esta intensidad del impacto será alta? ¿Será media? ¿Será baja? Esta tabla te puede ayudar mucho a hacer tu análisis PESTEL. Coge tu empresa y di, a ver, ¿qué factores políticos me van a afectar? ¿Qué impacto van a tener? ¿Positivo o negativo? Y estudia qué intensidad. Esto lo vas haciendo con todos los tipos de factores, pero lo que es muy interesante al final es ver que lo que tenemos que concentrar es nuestros esfuerzos en coger aquellos impactos que son de intensidad alta, tanto positivos como oportunidades, o impactos negativos, pero con alta intensidad, porque esos van a ser los verdaderos peligros que voy a tener que afrontar.